pues como sabrán, estamos aquí porque queremos practicar álgebra y hacer ejercicios de esta materia. Entonces, vamos a resolver un ejercicio de un examen pasado porque involucra bastante álgebra y el tema va a ser de gobierno, el modelo de intercambio puro. ¿Sí alcanzan a ver bien la letra? Sí. Oh, está muy chiquita. Creo que en la grabación se ve poquito, pero pues no puedo mover eso, entonces así se quedó. Entonces, les voy a ir escribiendo el problema y ya lo vamos resolviendo. Les voy a ir leyendo el problema primero, ¿no? Considera una economía con horizonte infinito poblada por un hogar representativo con preferencias con Douglas, lo de siempre, o sea, logarítmicas, y un vector arbitrario de dotaciones. Acuérdense que por lo mientras no hay producción, entonces la única forma de consumir y ahorrar y participar en los mercados financieros es a través de las dotaciones que nos caen del cielo. Entonces, un vector de dotaciones con dotaciones arbitrarias y conocidas por el hogar, pero no por nosotros. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser el papel del gobierno? Va a ejercer gasto público. Igual, hay un gobierno que no pretende ejercer gasto público, más bien, no va a gastar. Sin embargo, va a heredar una deuda pública inicial. Es decir, la deuda en el primer periodo de 0 es igual a μ por y1, y entonces el gobierno va a tener que cobrar impuestos a través del tiempo para financiar esa deuda. Entonces, el gasto público va a ser igual a 0 en todos los periodos, pero va a tener que cobrar impuestos para financiar esa deuda heredada. Y vamos a suponer también que la tasa de interés inicial, R0, es 1 sobre beta. O sea, beta por 1 R0 es igual a 1. ¿Qué más? Para cubrir sus obligaciones financieras, el gobierno fija un impuesto a las dotaciones del hogar representativo a una tasa constante. Entonces, ¿con qué va a financiar esa herencia de deuda? Pues con un impuesto al ingreso. Mejor dicho, un impuesto a la dotación del hogar, que es una tasa tau de tu dotación, con la particularidad de que esa tasa es fija en el tiempo. Tau t es igual a tau para todo t. ¿Cuál es la única condición? Que al cobrar esto en todos los periodos del gobierno, satisfaga la restricción presupuestaria intertemporal. Diga cuál de las siguientes expresiones corresponde al valor de tau que en equilibrio satisface esa restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. O sea, estamos buscando cuál es esta tau. Si quieren le pongo tau, le voy a poner tau estrellita, que es fija en el tiempo. ¿Cuál es esa tasa que el gobierno tiene que cobrar para que, cobrándola en todos los periodos al mismo monto, pueda financiar esta deuda original? Es que uno, ¿Aquí? no, ahorita. ¿Aquí? Ajá. Es que de gasto público. Sí. Sí, gracias. Sí, los subíndices prácticamente van a ser T siempre, a menos que indique un periodo en específico, ¿no? Como 0, 1 y así. Okay. Entonces, ¿qué necesito para encontrar esa tasa impositiva óptima? ¿Qué problema necesito resolver? ¿O de dónde creen que puedo sacar esa tasa impositiva óptima? Pues en primer lugar, el lugar en donde la vamos a sacar va a ser de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Presupuestaria intertemporal del gobierno, que intuitivamente nos dice que el valor presente de los impuestos tiene que ser igual al valor presente del gasto público, ¿no? Y lo voy a poner aquí como una nubecita, porque ya escrito formalmente va a ser la suma de t igual a 1 hasta infinito. Pues, si quieren pongo el gasto
de este lado primero. Ok. Bien. ¿Le falta algo a esta restricción o ya está completa? Si me están diciendo que tengo una deuda heredada, pues aquí va a haber un término adicional que va a ser menos 1 más R0 de 0. Acuérdense que esta restricción presupuestaria intertemporal del gobierno la construimos a partir de iterar sobre restricciones de periodo a periodo del gobierno, en donde las restricciones del gobierno, si quieren lo que escribo aquí abajito, eran estas, ¿no? Eran TT, y esto nos recuerda mucho a la restricción presupuestaria de un consumidor en un periodo arbitrario, solo que aquí los bonos, que es la deuda del gobierno, tiene un menos porque es una posición deudora en lugar de acreedora, es decir, si D es igual a 5, significa que hay una deuda de 5, un ahorro. Y lo mismo de este lado, ¿no? Las obligaciones financieras también tienen un signo menos porque es una posición deudora, ¿no? Entonces, cuando construimos la restricción presupuestaria intertemporal y tenemos este dato inicial de 0, va a aparecer del lado derecho y con signo menos, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, ¿va? Ahora, necesitamos conocer la trayectoria de G, que ya sabemos que es 0. Necesitamos conocer la trayectoria de T, que ya sabemos que va a ser tau por Y, y Y es arbitrario. Y también necesitamos conocer estos factores de interés, porque lo demás ya son cosas exógenas, como E0 y 1 más R0 que ya está dado. Entonces, ¿de dónde saco esos factores de interés que son endógenos? Es decir, yo tengo que encontrar estos valores de equilibrio. ¿De dónde los sacamos? Pues el problema del hogar, como es un hogar representativo, que tiene preferencias Cobb-Douglas, pues simplemente tenemos que resolver su problema de maximización, que es maximizar su función de utilidad, que es Cobb-Douglas logarítmica, sujeto a su restricción presupuestaria. Y esto, ahorita van a ver por qué no es necesario que lo escriban y nos lo podríamos haber saltado, pero lo voy a escribir de todas formas para que pues, quede claro qué estamos haciendo, ¿no? La restricción del hogar es consumo, tiene la posibilidad de invertir en bonos, tiene su dotación, tiene sus obligaciones financieras y le están restando un impuesto, que es un impuesto a la dotación. Entonces esto lo vamos a escribir así, ¿no? Es un impuesto a la dotación, ¿verdad? Sí. TPM, CT. Entonces, maximizar la función de utilidad sujeto a mi restricción presupuestaria, ¿no? Ahora, yo aquí puedo sacar las condiciones de primer orden. Esto también lo podría plantear con una restricción presupuestaria intertemporal del hogar. Y aquí me falta añadir la restricción de no consumo, ¿no? Pero esa ya sabemos que es solo para que el problema esté definido matemáticamente bien, pero pues no tiene implicaciones en términos de las condiciones de primer orden. Cuando yo tome mis condiciones de primer orden, el hogar lo que va a escoger es el consumo y los bonos. Entonces, la presencia de este impuesto pues no le va a afectar en nada. Las derivadas van a venir de aquí y de acá. Entonces, vamos a recuperar la ecuación de Euler de siempre y ese era el punto. Si ustedes ya saben que en este caso donde el modelo es un modelo con dotaciones, sabemos que un impuesto a la dotación o al ingreso no va a tener efectos sobre nuestra ecuación de Euler porque pues tampoco aparece este impuesto en las derivadas, ¿no? Entonces, la ecuación de Euler es la de siempre, CT más 1 igual a beta 1 más RT. Y yo sé que esto muchos de ustedes ya
se les hace obvio, pero lo repito para que esté súper claro. En el examen, pues no sería necesario que escriban todo este problema. Ustedes ya directo pueden brincar a esta ecuación de Euler porque saben que este impuesto, pues no solo no es distorsionante, sino que pues, no afecta a mi ecuación de Euler, ¿va? ¿Qué pasaría si en lugar de haber sido un impuesto a la dotación hubiera sido un impuesto al consumo? ¿Mi ecuación de Euler sería la misma o no? ¿No? No sería la misma porque el impuesto aparecería aquí multiplicando a un CT y cuando tome las derivadas aparecería la tasa tau, ¿no? Entonces sí habría efectos si es que esa tau varía en el tiempo, ¿no? Pero en este caso, pues no. Entonces ya tengo mi ecuación de Euler. Yo sé que mi condición de vaciado en el mercado es esta, casi por definición del equilibrio, que la producción se destina al consumo y al gasto público del gobierno. Sin embargo, ya me están diciendo que ese gasto es cero en todos los periodos. Entonces, esto es cero. Entonces, resulta que esta dotación lo único que sirve es para financiar el consumo, ¿no? Entonces, se cumple esto en todos los periodos. Acuérdense, esta es una variable endógena y esta es exógena. Entonces, puedo expresar el consumo en términos de la dotación que ya está dada. No la conozco, pero sé que eso tiene valores, ¿no? Entonces, esta ecuación de Euler la puedo reescribir ya en términos de parámetros del modelo. Es decir, 1 más RT estrella va a ser igual a 1 sobre beta YT más 1 sobre YT. Otra cosa que pudimos haber hecho es, a fin de cuentas, esto lo estamos sacando porque yo quiero expresar estos factores de interés en términos de los parámetros del modelo, para meterlos aquí, ¿no? Entonces, mi objetivo era trabajar con esta cosa de aquí para encontrar esa tasa impositiva óptima. Y dijimos, bueno, yo necesito estas tasas de interés que son endógenas, esas las obtengo del problema del consumidor, que es una variable óptima. Ahora, si ya nos regresamos a esa restricción del gobierno, esta suma va a ser cero porque el gasto público es cero en todos los periodos. Aquí me lo dijeron, ¿estamos de acuerdo? Entonces, voy a reescribir esto aquí. Ese lado es cero porque el gasto es cero en todos los periodos. Y este lado es la suma de t igual a 1 hasta infinito de los impuestos que te cobran, que es una tasa tau, que resulta que también es fija, tau estrella, por tu dotación. Entonces aquí voy a tener tau estrella, que de hecho es una constante y puede salir de esa suma, y mi dotación que es YT sobre 1 más R1 hasta 1 más RT menos. Y el último término que es mi deuda. 1 más R0, ya sabemos que es 1 sobre beta, aquí, y D0 es mu por Y1. Entonces aquí tengo 1 sobre beta, mu, Y1. ¿Va? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Súper. Si estamos de acuerdo, entonces las incógnitas eran estas y ya las conseguí. Yo las puedo expresar en términos de variables exógenas que son mis dotaciones, que ya están dadas. Ahora bien, yo lo que podría hacer es expandir esta suma y ir término a término sustituyendo esto, o directamente pude haber sacado la solución de la ecuación de Euler, que es lo que voy a hacer aquí. Esta ecuación de Euler ya sabemos que va directo a esta solución de la ecuación de Euler. Esta es una ecuación de diferencias de orden 1 lineal. Tiene una formulita bien sencilla que ustedes ven en los sistemas dinámicos y que para este caso es esta de aquí, ¿no? Vamos a hacer uno. ¿No? Esta es mi ecuación de Euler y me lleva a esta solución de la ecuación de Euler. Noten que ya hemos dicho que por el vaciado mi consumo es igual a mi dotación. Entonces esto lo voy a reescribir así. Esto es YT, 1 más R1 hasta 1 más R menos 1 es igual a beta T menos 1 por Y1. Entonces, a partir de mi solución de la ecuación de Euler, aplicando la condición de vaciado, obtuve una igualdad en términos de estas variables que eran endógenas que justamente aparecen ahí, YT que está exógena y Y1. Es decir, esto que yo puse como en una célula es exactamente igual a esto. ¿Y por qué fue conveniente? Porque Y1 es una constante respecto a esa suma
Entonces aquí yo tengo 0 igual a esa suma. De hecho, voy a sacar tau estrella, que es una constante. Y la suma de esa célula es la suma de esto de aquí. Beta, y menos 1, y1, y que igual a 1 más que infinito, y menos 1 sobre beta, mu, y1. ¿Va? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Si están de acuerdo, esta constante sale de la suma, y entonces esta suma solo está sumando este término de aquí, que es la suma geométrica que ya conocemos muy bien. Esto lo va a pasar aquí del lado izquierdo, mu sobre beta, mu y1, esto es igual a tau estrella y1, y esta suma geométrica tiene como resultado 1 sobre 1 menos beta. Acuérdense, esta suma es 1 más beta cuadrada, más beta cúbica, tiene este resultado, y noten que se me va a cancelar esta y1 con esta y1, y ya tengo, y aunque no se hubiera cancelado, ya tendría tau estrella en términos de los parámetros del modelo, que es justo lo que estaba buscando aquí, ¿no? Entonces voy a hacer ese último paso de álgebra y ya. Entonces, tau estrella va a ser igual a 1 menos beta sobre beta por mu. Y esa es la primera respuesta de este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a recapitular. ¿Qué nos estaban pidiendo? Me dieron estos datos sobre el gobierno y me dijeron que yo tenía que encontrar la tasa impositiva óptima o mejor dicho, la tasa impositiva que cumpliera con la restricción presupuestaria del gobierno. El gobierno no estaba gastando nada en ningún periodo, sin embargo, tiene una deuda inicial, ¿no? Entonces, sabemos que lo que va a querer hacer el gobierno es no cobrarte toda esa deuda en un periodo, sino suavizarla a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta tasa es justo la que suaviza eso. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo uso de la restricción presupuestaria del gobierno, intertemporal del gobierno, con el hecho de que conocemos la solución de la ecuación de Euler y que conocemos el vacío de mercados. Con esas dos cosas, solo fue cuestión de sustituir un par de cosas y despejar tau estrella. ¿Va? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente me dice, a partir del enunciado de la pregunta anterior, suponga ahora que ante la amenaza de una invasión extranjera, el gobierno se ve obligado a ejercer gasto público en T igual a 1 para incrementar su infraestructura de defensa. Muchas historias chistosas. Entonces, esto voy a poner. Ahora, G1 es igual a G minúscula Y1, donde G minúscula es positiva y es exógena. Suponga que con esta acción el gobierno sabe que logrará disuadir al invasor extranjero, por lo que en un futuro ya no será necesario ejercer gasto público en defensa, es decir, que T mayor o igual que 2 va a ser igual a 0. Entonces, el primer periodo voy a gastar esto para luchar contra la amenaza o no sé qué, y a partir de ese periodo ya no va a ser necesario gastar, entonces voy a regresar al régimen en donde el gasto público era 0. De esta manera, el gobierno se ve ahora en la posición de tener que financiar su gasto en el primer periodo, más la deuda pública heredada del pasado, que se mantiene del problema de Germán. Entonces, es lo mismo, solo que ahora en el primer periodo hay gasto. Al igual que en el inciso anterior, el gobierno contempla cubrir sus obligaciones por medio de un impuesto a las dotaciones a una tasa constante, solo que ahora esa tasa pues, va a ser diferente a esa, y le vamos a llamar esa tau que ahora va a ser tau prima. Porque evidentemente, en virtud de que ahora tengo que financiar el gasto además de mi herencia, pues esta tasa va a tener que ser necesariamente más grande, ¿no? Sale mejor. Y esto va a ser para todos los periodos de esto. Entonces sigue siendo una tasa impositiva fija, solo que ahora es diferente porque pues tienen que financiar ese gasto extra. Y en el equilibrio, pues tienen que satisfacer su restricción presupuestaria intertemporal, lo de siempre, ¿no? Diga cuál de las siguientes expresiones corresponde al valor de tau prima. O sea, otra vez, necesitamos calcular esa tasa impositiva que cumple con la restricción presupuestaria del gobierno, solo que ahora esta tasa va a ser diferente y ya sabemos por intuición que va a ser más grande porque pues tengo que financiar un poquito más de gasto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué procedimiento tenemos que seguir? ¿El mismo de antes?
Pues bien, necesitamos seguir el mismo procedimiento porque el único lugar de donde puedo sacar esa TAO es de esta restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Y otra vez necesito conocer las sucesiones de gasto, las trayectorias en la tasa impositiva y estos factores de interés, ¿no? Y aquí tengan muchísimo cuidado porque algo muy tentador sería empezar de aquí otra vez, ¿no? Y simplemente ajustar este número con G1, ¿no? Sería poner G1 es igual a GY1 y resuelvo otra vez esto idéntico. Sería un error porque hay algo adicional que está cambiando y son estos factores de interés. ¿Por qué razón? Porque en el primer periodo ya no es cierta esta igualdad, mi condición de vaciado. Ahora, en el primer periodo, la producción se destina no solo al consumo, sino al gasto del gobierno. Y a partir del segundo periodo, ya se sigue cumpliendo que la producción solo se destina al consumo. Entonces, esa discrepancia, ¿por qué va a ser importante? Porque pues esta ecuación de Euler ahora ya no se va a ver así para todos los periodos. Para el primer periodo, acuérdense que esa ecuación de Euler siempre es la tasa de interés de hoy, en el numerador consumo futuro y en el denominador consumo del mismo periodo en cuestión que viene de aquí. Entonces ahora, si yo agarro la tasa de interés del primer periodo, aquí voy a tener el consumo de mañana y el consumo de hoy, pero el consumo de hoy ya no es igual a la producción de hoy. El consumo de hoy, ya lo pongo aquí con una flechita, C1 va a ser igual a la producción menos el gasto público de hoy, que sí es positivo. O sea, Y1 menos G1. ¿Y qué es G1? Pues GY1. Entonces, C1 va a ser 1 menos G por Y1. Ahí está el consumo. Y el consumo de mañana, o sea, C2, pues sí es igual a Y2, ¿no? Entonces, la tasa de interés del primer periodo, el factor de interés del primer periodo va a ser Y2 sobre consumo 1, que es 1 menos G, Y1. ¿Va? ¿Hasta ahí todos de acuerdo conmigo? Súper. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a partir del segundo periodo? 1 más R2 o 1 más R3 o 1 más RT a partir de T mayor que 2. ¿A qué va a ser igual esa tasa? Pues esto siempre viene de la ecuación de Euler, ¿no? Y de la ecuación de Euler aplicábamos vaciados para encontrar ya esa tasa en términos de los parámetros, ¿no? Entonces los vaciados, a partir del segundo periodo, pues ya son los facilitos, ¿no? El consumo es igual a la dotación porque ya no hay gasto público. Entonces esto simplemente va a ser Y T más 1 sobre beta y T, que era lo mismo de este lado, ¿no? Porque el consumo era igual a la dotación. Entonces, ¿cuál fue el único cambio? La tasa de interés del primer periodo, porque el consumo del primer periodo no era igual a la producción del primer periodo, porque sí había gasto público. Entonces aparecía este término 1 menos G. Ahora, ¿para qué me sirvió esto? Porque justamente yo quería utilizar la solución de la ecuación de Euler para meterla acá arriba. Entonces, podemos seguir ese mismo procedimiento y pues tendríamos que seguir trabajando con esta expresión de acá, ¿no? Entonces, vamos a regresar a esta expresión. El lado izquierdo ya no va a ser 0 porque ahora G1 es positivo. Entonces, G1 está aquí, ¿no? G1 va a ser Y1. Ahí está el lado izquierdo de esa restricción presupuestaria intertemporal. Y el lado derecho va a ser la suma de t igual a 1 hasta infinito de pues, los impuestos. ¿Cuál es el impuesto? Una tasa fija tau prima por YT. Entonces sigue siendo tau prima por YT. Y esto dividido entre 1 más R1, 1 más R menos 1, y otra vez el término adicional 1 menos R0 de 0, que no cambió en este inciso. Entonces sigue siendo 1 sobre beta mu Y1. ¿Hasta ahí todos de acuerdo conmigo?
¿O no? Sí, va, súper. Si están de acuerdo, entonces la pregunta que sigue es, ¿qué hacemos con estos términos de aquí, no? Porque esta tau prima, pues la podemos sacar de la suma. Pero con todas esas cosas de ahí, ¿cómo las tratamos? ¿Seguirá siendo la misma solución de la ecuación de Euler? Tienen muchas formas. Una de ellas, nada más déjenme ver, no me dio. Una de ellas sería iterar, que por ejemplo esto lo hace mucho Jorge Alonso. Es decir, bueno, aquí tengo tau prima y lo voy a escribir como medio borrador para después borrarlo y enseñarles cómo sería más rápido. Pero esta es una forma un poco más intuitiva. Así lo hace Jorge Alonso, entonces a lo mejor algunos de están familiarizados. Sería tau prima y el resultado de esa suma es Y1 más Y2 sobre 1 más R1 más Y3 sobre 1 más R1 por 1 más R2 y así, ¿no? Entonces tengo Y1 más Y2 sobre 1 más R1 más Y3 sobre 1 más R1, 1 más R2 y así sucesivamente, ¿no? Esto es otra vez Y1, Y2 se queda constante y 1 más R1 ya lo tengo aquí, que es el recíproco de esto, ¿no? Entonces sería, este es Y1. Sería esto al revés, Y1 más R1, esto al revés. Entonces sería beta 1 menos G, Y1 sobre Y2 por Y2. Entonces me va a cancelar este Y2 con este Y2. Luego, Y3, pues es Y3, 1 más R1 está volteado, entonces escribir esto al revés. Beta 1 menos G, Y1 sobre Y2. Luego, 1 más R2 es Y2. 1 más R2 es Y3 sobre Y2. Entonces sería beta Y2 sobre Y3 y pues por Y3 que está aquí arriba. Y así hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para que noten que todas estas Y2 con Y2 se me cancelan, Y3 con Y3 se me cancelan. Lo único que está sobreviviendo aquí es ese Y1. Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí y va a seguir apareciendo porque es el único que no tiene con quién cancelarse, ¿no? Solo aparece en 1 más R1. Y2 aparece aquí y en la tasa de interés de mañana. Y3 aparece en la de mañana y en el pasado y así. Entonces, esto me va a resultar tau prima por Y1 y esta serie, ¿no? 1 más beta 1 menos G más beta cuadrada 1 menos G y así sucesivamente. Esta, digamos que es la forma un poquito más larga, pero siento que es un poquito más intuitiva, pero ahorita van a ver, hay una forma un poco más rápida, se les voy a enseñar también. Entonces aquí tenemos una suma geométrica. Si yo factorizo beta 1 menos G, voy a recuperar 1 más beta cuadrado, que es un resultado que ya conozco. Entonces tengo tau prima por Y1 por 1 más beta 1 menos G, y aquí 1 sobre 1 menos beta. Y ya está. Esto de aquí es esta suma de acá. Entonces, me falta añadirle este término y pues lo del lado derecho. El lado derecho era G Y1 y este término extra era menos 1 sobre beta mu Y1. ¿Va? Quiero que noten que en todos lados está Y1. Yo puedo dividir toda la ecuación por Y1 y se me va a cancelar, entonces se me cancela aquí, aquí y aquí. Y lo que tengo es tau prima en términos de puros parámetros de poder. Y aquí en el examen se lo escribieron factorizando, lo voy a factorizar. Entonces,
En estricto sentido, si esto yo lo paso al lado izquierdo y divido todo sobre este corchete, ya tengo tau prima que está correcta. Vamos a hacerlo. Sería tau prima. Y este corchete lo puedo simplificar un poquito más. Este es un 1 que puedo escribir así, 1 menos beta sobre 1 menos beta, pues para poderlo sumar con esto que tiene este denominador, ¿no? Más beta menos beta g. Estoy multiplicando beta por 1 y beta por menos g sobre 1 menos beta. Entonces, esto que está aquí es esto de aquí, y esto es igual a g menos mu sobre beta. Ahora bien, noten que esto es del mismo denominador, entonces puedo sumarlo de arriba, se me cancela este beta menos beta con este beta, y esto pues ya lo puedo pasar al lado derecho y me queda en tau prima va a ser igual a g menos mu sobre beta por el recíproco de esta cosa, que es 1 menos beta sobre 1 menos beta g. Y ya está. Esta es la tasa impositiva que ahora cumple con la restricción presupuestaria. Si quisiéramos, podríamos darnos cuenta que esta de aquí es más chiquita que esa de allá, ¿no? Habría que hacer un poquito de mates, pero pues, se puede encontrar muy sencillo. Más o menos claro con esta explicación. Ahí tenemos la tasa, que es la que aparece aquí en el examen. Y aquí nada más, aquí es menos, entonces pasa con más. Aquí es más, más y más. ¿Qué más? Mu beta, sí. Entonces, yo les enseñé la parte un poquito larga. Pudimos haber hecho un shortcut. Voy a borrar si quieren esto de aquí arribita para que ahí hagamos lo que pudimos haber hecho, que vamos a llegar al mismo resultado, van a ver. Pero, usando la técnica que usamos acá, ¿no? Por eso les quiero enseñar las dos. Pudimos haber utilizado la solución de la ecuación de Euler. ¿Están de acuerdo que a pesar de que haya cambiado el valor de equilibrio de 1 más R1, sigue siendo cierta esta ecuación de Euler y me sigue conduciendo a esta solución de la ecuación de Euler? La única diferencia es que ahora esta definición de consumo de acá cambia. Ya no voy a llegar a YT y Y1. Ahora serían, sí seguiría siendo YT del lado izquierdo, porque el consumo en T sigue siendo igual a YT a partir del segundo periodo. Entonces tendría 1 más R1, 1 más RT menos 1, pero del lado derecho, C1, pues ahora es 1 menos G por Y. Entonces sería beta T menos 1 menos G y 1. Entonces, esa hubiera sido otra alternativa. Llegaríamos al mismo resultado al final, pero pues es otra forma de presentarlo, ¿no? Y beta, esto. Y ya está, ¿no? Tenemos que llegar al mismo resultado, que es otra forma alternativa de presentarlo, pero siento que esta fue mucho más intuitiva. Y ya, a ver, no, creo que ya no hay nada más que decir de este ejercicio. Bueno, hay una pregunta extra que la vamos a hacer ahorita, pero de este inciso creo que ya es todo lo relevante. Aquí habría que precisar que esto es cierto
para a partir de igual a 2. Esto de acá. Sí. Y ya, entonces, cuando apliquemos esto, nos va a quedar, lo voy a escribir bien, bonito, para que no quede dudas. Nos quedaría la primer Y1 y ya el resto de la suma, que es más, y todo esto por tabla, ¿no? Y1 más el resto de la suma, que es beta, y, ¿dónde quedó? Aquí está. 1 menos G, 1 menos beta, Y1. Y ya el término extra era menos beta y Y1. Y ya. Y a final de cuentas llegamos a esto, pero ya lo escribí, digamos que más correctamente. Porque esta ecuación de Euler es válida a partir del segundo periodo, porque en el primer periodo, pues no es cierto que Y1 sea igual a 1 menos G Y1. Entonces, solo es cierto a partir del segundo periodo. Y ya, pero a fin de cuentas, pues llegamos a lo mismo. Y noten que pues, estas dos cosas son idénticas. Y tienen que ser idénticas porque pues, nos llevan al mismo resultado y nos tienen que llevar al mismo resultado. ¿Va? Pero pues aquí sí teníamos que ser más cuidadosos porque si usan esta ecuación, solución de la ecuación de Euler mal, pues van a llegar a otro resultado que no es el que buscamos, ¿no? Pero si tienen cuidado, pues las dos formas te llevan al mismo resultado. ¿Sí? Más o menos claro. Esta es un poco más intuitiva, fue iterando y resolviendo lo que ya conocíamos, pero esta pues también la pueden usar si tienen cuidado con la solución de la ecuación de Euler. Entonces, dicho eso, vamos con el último inciso de este problema. Ahora me dice, a partir de los supuestos de la pregunta anterior, diga cuál de las siguientes expresiones corresponde a la deuda pública en equilibrio en el primer periodo. O sea, me están pidiendo que encuentre D1 estrella, o sea, de equilibrio. ¿Cómo le hacemos para encontrar D1? ¿De dónde creen que pueda salir? Esa, ¿no? De la izquierda, abajo. De esta, exactamente, de la restricción presupuestaria del gobierno, pero pues en particular del primer periodo, no. La del primer periodo, si quieren borro esto de aquí. La del primer periodo me dice G1 menos D1 es igual a D1 menos 1 más R0 de 0. Y ya. G1 sabemos que es G minúscula Y1. Si quieren, de una vez, voy a escribir esto del lado derecho y esto todo esto del lado izquierdo. Entonces va a tener que D1 va a ser igual a G1 menos lo que está del lado derecho. G1 menos todo esto de acá. G1 menos 1 más R0 de 0. Ahora sí, ¿qué es G1? Pues es G minúscula Y1. Luego, menos T1. ¿Qué es T1? Pues lo borré ahí, pero sigue siendo una tasa de tu dotación. Pero me dijeron el supuesto de la pregunta anterior, ¿no? O sea, la tasa ahora es tau prima. Entonces va a ser menos tau prima Y1. Luego, menos 1 más R0 de 0, o sea, más 1 más R0 de 0, o sea, más 1 sobre beta por mu Y1. Más 1 sobre beta mu Y1. Si yo lo dejara así, ¿ya es correcto? O sea, todo lo que está aquí son variables exógenas o hay algo que sea endógeno.
O dicho de otra forma, todos los de ahí son parámetros o ahí hay alguna variable que yo tuve que haber encontrado, una variable de equilibrio. Podría ser en otros modelos, pero como ahorita estamos en el modelo con dotaciones, Y1 ya está dado, ¿no? A primera vista parece que todo es, pero acuérdense que esta tau es endógena. Es decir, nosotros la tenemos que encontrar para que satisfaga la restricción del gobierno. De hecho, la encontramos aquí. Entonces, yo podría decir, bueno, esta tau prima es esa de allá, y ya sería correcta la respuesta, solo que por lo general les piden un poquito más de simplificaciones, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ya tengo la respuesta, solo que tengo que sustituir esa tau prima por el valor de esa variable endógena. Entonces, otra vez, D1 es igual a, y aquí noten que puedo factorizar Y1 que aparece en todos lados, entonces me queda G menos tau prima más mu sobre beta por Y1. ¿Qué es tau prima? Pues es esto de acá. Y aquí sí es importante que noten patrones. Si ustedes quieren sustituir esa tau prima ahí y ponerle el mismo denominador a todo y expandir y multiplicar, va a ser un poco más complicado. Es más fácil darse cuenta que aquí yo tengo G más mu beta, que también aparece aquí, ¿no? Entonces, cuando yo sume esas dos cosas, pues puedo factorizar ese término de ambos lados, ¿no? Entonces, otra vez, aquí yo tengo G más mu sobre beta, y luego menos tau prima. ¿Y qué es tau prima? Pues eso de allá. G más mu beta por 1 menos beta, 1 menos beta G. Ahí está. Y todo esto multiplicado por Y1. Ahora sí, puedo factorizar este G más mu beta que aparece en ambos lados de esta diferencia, digamos, en las dos partes de la diferencia, entonces me queda G más mu sobre beta afuera del corchete, y dentro del corchete me quedó 1 asociado a esto, y menos 1 menos beta, 1 menos beta G, por Y1, y pues ya va a ser cuestión de hacer un poquito más de álgebra, G más mu beta, este 1 pues lo quiero sumar con esto, entonces voy a poner el mismo denominador, entonces me quedaría 1 menos beta G sobre 1 menos beta G, que es este 1, menos 1 menos beta, 1 menos beta G. Y todo esto otra vez multiplicado por Y1. Y noten, mismo denominador, ahora sí puedo restar estas cosas. Este 1 se me va a cancelar con este 1, me queda menos beta G, menos beta, o sea, más beta. Entonces, pues puedo factorizar ese beta, me queda G más mu sobre beta, y ya me queda beta 1 menos G, 1 menos beta G y Y1. Y ya está, esta es mi deuda del primer periodo. Más o menos claros hasta ahí. ¿Qué fue todo este inciso? Simplemente fue utilizar la restricción del primer periodo, sustituir lo que ya conocemos que es todo y hacer un poquito de álgebra sustituyendo tau prima que era una variable endógena. Y ya. Lo demás fueron truquitos algebraicos que en realidad si lo hubieran dejado así ya está bien la respuesta, solo que pues esta es una más simplificada. ¿Va? ¿Dudas con este problema? Si no hay dudas, vamos a pasar a otro problema. También va a ser de gasto público, pero ahora va a ser un poquito diferente. Este fue un problema de examen, fue del... No me acuerdo si del semestre pasado o del año pasado, del segundo o tercer parcial, uno de esos. Y pues ahorita vamos a hacer otro problema, pero no de ese mismo examen, sino de otro semestre. Entonces, si este fue de hace un año, el que vamos a hacer a continuación es de hace un semestre.
Y de hecho le voy a dejar el título porque va a ser lo mismo, ¿no? Gobierno con el modelo de intercambio intertemporal puro, o sea, gobierno en el modelo donde no hay producción y solo hay dotaciones. Gracias, Pablo. Nos vemos. ¿Ya sabes más o menos hasta dónde llega el examen? ¿El parcial? Sí. Justo ayer les pregunté en el ABA a las personas que asistieron y me dijeron que, según yo, me dijeron que el primer tema de economía abierta. Y también me dijeron que después de Semana Santa tenemos otras 2 semanas antes del examen. Que no sé, ¿con quién vas? ¿Con Vice? ¿Con Carlos? Ah, pues sí, él hace estas cosas. Sí. Entonces, yo me imagino que son 2 parciales, ¿verdad? Qué raro ha sido este semestre. Sí, eso. Y estaban pues también. Y Sí, eso estuvo feo porque eso ahí se ayudaba muchísimo. Pero ¿sabes qué pasó? Mucha gente no iba a los quizzes. no iba. O no lo hacía. No los hacían. No inventes. Y pues Ah, yo pensé que sí. son puntos extra, o sea, Claro, si tienes eran- normal, pues no pasa nada. Eran gratis. Chance tienes una buena y aún así no los hacían. Entonces está muy raro todo este asunto. Pero como ahora solo hay 2 parciales, les meten más temas. Entonces sí creo que va a llegar hasta el cubierto. Sí, pero lo bueno de este tipo de ejercicios es que la misma lógica aplica para cuando hay producción. Si te piden sacar TAO, va a ser el mismo procedimiento, solo que ahora pues, no va a ser dotaciones, sino va a ser una función de producción. Y por lo general es lineal, para que sea más sencillo el álgebra. Pero pues ya lo veremos en el laboratorio y si en 2 semanas o en 3 hacemos otro de estos, también veremos un ejercicio similar. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el siguiente, se los voy a mandar al grupo. ¿Tienes acceso al grupo de WhatsApp? Sí. Ah, ok, entonces ya viste las respuestas. Digo, viste la pregunta. Ve la. No, fíjate que no lo vi. Ah, Me enteré de tu clase ahorita que mandaste el mensaje. Sé que acabas de mandar. híjole. Bueno, ahí Sí, justo unas fotos que tomé. Sí, ya. Sí, son de. Esa fue la pregunta que hicimos. Sí. Y ahorita voy a mandarles la de la de otro ejercicio que vamos a hacer ahorita. Este. Voy a dejar las manos. Listo.
Pero porque literal, porque no me Ya las mandé. Ahí deben estar en el grupo. Entonces voy a ir leyendo otra vez el enunciado y la vamos respondiendo. Dice, considera una economía de horizonte infinito poblada por un lugar representativo con preferencias dadas por una función de utilidad. O Douglas, por gasto público. ¿Sabes cómo se llama este tipo de gasto público? Sustituto o complementario. Es gasto complementario porque el sustituto por lo general se ve así. O sea, que yo podría consumir 0 unidades de consumo si la sustituyo por una sobre 100 unidades de G, o al revés, ¿no? Podría dejar de consumir una unidad de G y consumir en cambio 100 unidades de consumo. Entonces este es el gasto público sustituto y este nos trae más problemas porque cuando saque las derivadas respecto al consumo, aquí va a aparecer este término, ¿no? En este caso es complemento, entonces no va a aparecer esa G cuando tome las derivadas. Entonces en ese sentido es más sencillo y pues es el que más suele aparecer en ejercicios y en exámenes, ¿no? Entonces tengo gasto público complementario, GT son bienes públicos que el gobierno produce y la dotación del hogar es igual a 1 en todos los periodos. Es fija e igual a 1. Para producir bienes públicos, el gobierno debe adquirir la misma cantidad de bienes privados, mismos que transforma sin incurrir en costos adicionales. Suponga que el gasto público es igual a G, que es menor que 1, para todos los periodos futuros. Es decir, para T mayor o igual que 2. Y en el primer periodo va a gastar lambda G, donde lambda cumple que es mayor que 1 y menor que 1 sobre G, o G a la menos 1. Si lambda es mayor que 1, significa que el primer periodo tengo más gasto público que todos los subsecuentes. Entonces, hubo un cambio permanente, una disminución permanente en el gasto público a partir del segundo periodo. ¿Por qué me ponen este límite? Por lo general, para que el consumo no vaya a ser negativo, para que cuando obtenga las expresiones en términos de los parámetros no vaya a haber nada extraño, o dividir entre 0 o algo así. Nada más por eso. Ahora, para financiar sus compras de bienes, el gobierno grava al lugar representativo con impuestos de suma fija. Impuestos de suma fija con la peculiaridad que, lo voy a escribir aquí, suma fija, con la peculiaridad de que el primer periodo no me cobra nada, o luego le llamamos vacación fiscal, y a partir del segundo periodo me va a cobrar una cantidad de estrella, obviamente positiva, y pues ya. Y esto va a ser cierto para todos los periodos a partir del segundo. El primero no me cobra nada y en el segundo me cobra tal estrella hasta el infinito. Sin embargo, en todos los periodos pues está gastando. Y de hecho en el primer periodo gastó más, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Pues va a tener que contratar deuda.
¿Y qué va a tener que pasar? Pues esa deuda la va a ir pagando conforme pase el tiempo, ¿no? Tau estrella sí se tiene que determinar endógenamente porque yo necesito encontrar cuánto es la cantidad fija que le tengo que cobrar al hogar para que cobrándole esa cantidad del segundo, tercer, cuarto, quinto y todos los periodos pueda financiar esta trayectoria de gasto. Entonces esta de aquí, a pesar de que es un impuesto de suma fija, sí es una variable endógena. La tengo que encontrar, la tengo que determinar. Las posiciones financieras iniciales del hogar y del gobierno son 0, o sea, B0 es igual a B0, que es igual a 0, no hay herencias, tanto del lado del gobierno como del hogar, que a diferencia del ejercicio pasado, donde sí había herencias, y ¿qué más? Y ya está. Diga cuál de los siguientes incisos describe la trayectoria de los precios en valor presente de equilibrio. O sea, yo quiero encontrar, me están preguntando por P, T estrella, P minúscula, los precios relativos entre los bienes. ¿Cómo los calculo? Pues por lo general vienen de la condición de eficiencia, lo podemos ver como el cociente de tasas de interés, y pues, si necesito en equilibrio, pues necesito conocer cuáles son los valores de la tasa de interés. Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Cómo voy a encontrar las tasas de interés? Pues en el problema del hogar. El hogar quiere maximizar su utilidad, que si quieren le voy a poner una U mayúscula para no escribir tanto. Bueno, no lo he escrito, entonces lo voy a poner. La suma beta igual a 1 hasta infinito de beta T menos 1, logaritmo natural de CT más psi GT. La función de utilidad sujeto a mi restricción presupuestaria, que va a ser CT más BT es igual a YT más 1 más RT menos 1, BT menos 1 menos el impuesto de suma fija. Este impuesto, como es de suma fija, no me va a distorsionar ninguna de las condiciones de primer orden. Entonces, este problema ya sabemos que nos va a llevar a la ecuación de Euler convencional, que es esta de aquí. CT más 1 es igual a beta, 1 más RT, CT, ¿no? Esta ecuación de Euler, ¿de dónde sale? De sacar las condiciones de primer orden respecto al consumo, respecto a los bonos, y combinarlas. Y ya, esa es toda la ciencia. Hay que notar que pude haber planteado este problema con la restricción presupuestaria intertemporal del hogar y hubiera sido equivalente y hubiera encontrado esta misma ecuación de Euler, ¿no? Entonces, una vez que ya encontré la ecuación de Euler, pues quiero encontrar estos factores de interés, ¿no? 1 más RT, yo sé que es 1 sobre beta, CT más 1 sobre CT, ¿no? Nada más tengo que encontrar aquí es igual CT en equilibrio. Como es un agente representativo, pues yo sé que se cumple la identidad de cuentas nacionales, ¿no? Porque si no fuera un agente representativo, tendríamos que hablar de la dotación agregada de la economía, o sea, la suma de las dotaciones, es igual al consumo agregado de la economía más el gasto del gobierno. Como solo es un individuo, pues las dotaciones agregadas son las de él, y el consumo agregado pues, es el consumo de él, ¿no? Entonces, aquí es muy sencillo observarlo. El gasto público ya me lo dieron, entonces el consumo simplemente va a ser la diferencia entre la producción y que la producción en realidad es las dotaciones que tenía y lo que te quitó el gobierno para gastar. Y aquí vamos a tener dos casos. ¿Por qué dos casos? Porque hay dos tipos de gasto, uno en el primer periodo y otro en el segundo. El primer caso es C1, que pues es Y1 menos G1. Y1 es igual a 1, porque Y es igual a 1 en todos los periodos, entonces es 1, y G1 es igual a lambda G. Entonces C1 es 1 menos lambda G. C2, C3, C4, C5, en general CT a partir del segundo periodo va a ser YT a partir del segundo periodo, que siempre es 1, entonces ahí no hay misterio, y menos el gasto 2, menos el gasto 3, menos el gasto 4, que tampoco cambia en el tiempo, y es G. Entonces va a ser 1 menos G a partir del segundo periodo. Y ya está. Ya tengo los valores de equilibrio del consumo en estos dos casos. ¿Cuándo?
estamos hablando del primer periodo y cuando hablamos del segundo, tercer, cuarto, quinto y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, otra vez voy a tener dos tipos de tasa de interés o factor de interés de equilibrio. El primero va a ser 1 sobre beta, consumo 2 sobre consumo 1. Consumo 2 es 1 menos G y consumo 1 es 1 menos lambda G. Y a partir del segundo periodo, del tercero, del cuarto, el quinto, etcétera, los consumos van a ser iguales en el tiempo. C2 es igual a C3, C4 es igual a C3, C5 es igual a C4 y así. Entonces, estos dos se van a cancelar y me va a quedar que el factor de interés va a ser 1 sobre beta a partir del segundo periodo. Entonces ya obtuve estos, ¿no? ¿Qué me estaban pidiendo? Los precios, ¿no? Los precios los definíamos a través de esta identidad, ¿no? 1 sobre 1 más R1, 1 más RT menos 1, a partir del segundo periodo, y en el primer periodo era el numerario, 1. ¿De dónde salen estos precios? Salen del hecho de que cuando yo resuelvo este problema con la restricción presupuestaria intertemporal, es decir, con esta restricción, PT, CT igual a la suma de PT y ET, lo que me queda es TP más 1 sobre beta CT es igual a PT más PT sobre PT más 1. Es PT más 1. Algo así. Entonces, pues estos son productos de factores de interés y pues al final de cuentas este cociente entre precios relativos pues es esto de acá, ¿no? O también lo podemos ver como la solución de la ecuación de Euler, el agregado de estos factores de interés multiplicados. Pero eso pues no importa mucho, el chiste es que si ya sabemos que los precios están dados por esa ecuación, pues nada más tenemos que sustituir estos valores que ya conocemos, ¿no? Entonces P1 estrella es igual a 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con P2 estrella? P2 estrella es 1 sobre 1 más R1. Entonces, pues es eso al revés, ¿no? Beta 1 menos lambda G, 1 menos G. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con P3? Sería esto y 1 más R2, ¿no? Entonces sería beta 1 menos lambda G, 1 menos G. Y esto, pues, R2 es simplemente B1 sobre beta, o sea, beta aquí otra vez, ¿no? Entonces, esto es beta al cuadrado, 1 menos lambda G, 1 menos G. En general, para cualquier periodo a partir del segundo, beta estrella va a ser el producto de todas estas cosas. A partir de aquí y a la derecha, estos van a ser puros betas. Entonces me va a quedar beta cuadrado, beta cúbica, así como podemos observar aquí. Y el único que va a tener costos va a ser el primero, que es 1 menos lambda G sobre 1 menos G. Entonces me va a quedar como 1 menos lambda G sobre 1 menos G. Y beta elevado a qué cosa? Pues aquí yo tengo 3 y aquí tengo un 2, aquí tengo 2 y aquí tengo beta a la 1. Pues entonces va a ser beta a la T menos 1. Y ya está. Mis precios están dados por estos, para todo periodo mayor que el segundo, y para el primer periodo están dados por el numeral. Y ya está. Es la primera respuesta. ¿Va? Más o menos claro con la explicación, súper. Entonces, vámonos con la siguiente. Ahora me dice, con base en el enunciado de la pregunta 10, diga cuál de las siguientes expresiones corresponde al valor de equilibrio de T mayúscula estrella. Es decir, sabemos que esta cosa es endógena. ¿Cuál es el monto que le tengo que cobrar fijo a partir del segundo periodo a perpetuidad para que pueda financiar esta secuencia de gasto? ¿Cómo encontramos esa tabla estrella?
La encontramos, al igual que el problema anterior, a través de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, que es simplemente la suma de t igual a 1 más infinito de GT sobre 1 más R1, 1 más R de menos 1, hasta t igual a 1 de T 1 más R1 1 más R de menos 1. Esto de aquí lo puedo resolver así de una forma muy sencilla porque ya conozco los factores de interés, o me puedo dar cuenta que una vez conociendo los precios, también lo pude haber planteado así, de t igual a 1 hasta infinito, de PT GT igual a la suma de t igual a 1 hasta infinito, de PT GT. Y ahora sí es más sencillo, porque yo sé que P1 es 1, entonces aquí tengo G1, luego sé que P2, P3 y todos esos, más la suma desde t igual a 2 hasta infinito, de PT, P2, P3, etcétera, es 1 menos lambda G sobre 1 menos G, beta T menos 1, por GT. Y G es, a partir del segundo periodo, es igual a G minúscula. Entonces este es G1, este es GT, a partir del segundo periodo, porque estoy sumando a partir del segundo periodo, y este es PT, a partir del segundo periodo, porque estoy sumando a partir del segundo periodo, ¿no? Entonces, si empiezo a sumar de t igual a 2, aquí tendría beta a la 1, más esto beta al cuadrado, más esto así. Entonces yo puedo hacer un ajuste factorizando ese beta. Simplemente hago ese ajuste a la suma para que se vea cómo nosotros trabajamos con ellas. Saco un beta que factorizo en todos los términos y empiezo a sumar desde cero. Una vez que ya sustituí los precios y el valor de G. Entonces ese es mi lado izquierdo. Del lado derecho puedo aplicar la misma idea. P1 por T1, pues T1 es 0, ¿no? Entonces esto pues va a desaparecer. Y voy a sumar a partir del siguiente periodo de igual a 2 hasta infinito de PT, TT, ¿no? Y P2, P3, P4, etcétera, sigue siendo esto. 1 menos lambda G, 1 menos G, beta a la T menos 1, y T a partir del segundo periodo es estrella. ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué fue conveniente? Porque es más sencillo. Yo bien pude haber usado esto y sustituir estos valores del factor de interés y hubiera llegado a la misma respuesta, solo que si ya me pidieron que encontrara los precios, es un poquito más sencillo utilizarlos. ¿Y por qué separé las dos cosas? Porque el precio en el primer periodo va a ser el precio, va a ser diferente al del segundo, tercero, cuarto, etcétera. Y como segundo, tercero, cuarto, quinto y etcétera, si es igual en el tiempo, entonces pude haber separado esto y tener una suma donde el precio fuera el mismo y donde el precio era diferente, pues lo dejé separado. ¿Va? Entonces, pues ya nada más es cuestión de sustituir cosas y hacer un poquitito de álgebra. Aquí tengo que G1 es igual a lambda G. Entonces eso es lambda G. Luego, esta suma solo está sumando T, ¿no? O sea, lo único que considera esta suma es este término beta. O sea, lo demás es una constante respecto a la suma, entonces sale de la suma. Entonces me va a quedar afuera beta G, 1 menos lambda G sobre 1 menos G, y ya me va a sumar los betas, que es, yo sé que es 1 sobre 1 menos beta, ¿no? La suma geométrica de siempre. Listo. ¿Qué pasa al lado derecho? Pues yo tenía T1 aquí, pero me dijeron que era 0, entonces ya lo cancelé. Y aquí puedo aplicar el mismo truco. Si empiezo de 2, puedo cambiar el subíndice para que empiece de 1, pero lo multiplico por beta, ¿no? ¿Por qué hago ese truco? Porque cuando empezamos de 2, empezamos de beta a la 2 menos 1, o sea, de beta. Y después aparece beta cuadrado, y después aparece beta cúbico, y así. Entonces, esa suma yo le puedo factorizar un beta, y es como si empezara desde 1, que es exactamente lo que hice aquí. Entonces, otra vez, esta suma solo está considerando lo que tiene su índice T, que es lo que está sumando. Y lo único que tiene T es esta beta. Lo demás es una constante respecto a la suma. Entonces, también lo voy a sacar. Entonces, sale beta
sale 1 menos lambda G, 1 menos G, T estrella, y el resultado de esta suma geométrica, pues ya lo conozco, es 1 sobre 1 menos beta. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simplemente tengo que despejar T estrella, y ya, es justo lo que me habían pedido. No me lo pidieron. No lo escribí, pero aquí me han preguntado cuál era el valor de T estrella. Pues ya aquí lo tengo, ¿no? En términos de los parámetros del modelo, solo que pues tengo que hacer un poquito de álgebra. ¿Cuál es mi sugerencia de álgebra? Multiplicar toda la ecuación por estos dos factores, ¿no? Para que se me cancelen de aquí y de acá. Entonces, si hago eso, si multiplico toda la ecuación por 1 menos G y por 1 menos beta, aquí pues simplemente multiplican 1 menos beta, 1 menos G, lambda G. Aquí se me desaparecen estos de aquí abajo, y me queda más beta G, 1 menos lambda G. De este lado derecho también me desaparece y me queda simplemente beta 1 menos lambda G T mayúscula estrella. Y pues esto lo puedo expandir un poquito para cancelar con este pedacito de aquí. ¿No? Se van a cancelar un par de cosas. Esto, si lo expando, me queda 1 menos G menos beta más beta G, ¿no? Estos dos. Y eso todo está multiplicado por lambda G. Y a su vez, aquí tengo beta G por 1, beta G, y luego menos lambda G por beta G, o sea, menos G cuadrado. lambda beta G cuadrada, exacto. Y aquí, pues esto lo voy a dejar igualito esto arriba. Aquí, ¿qué puedo cancelar? Tengo beta G, lambda G, o sea, beta lambda G cuadrada, beta lambda G cuadrada. Entonces se me va a cancelar este término de aquí con este término de acá. Luego tengo, y ya creo que es lo único que se me cancela, ¿no? 1 menos G, beta G. Puedo factorizar este G además, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos G menos beta por lambda más beta. Y todo esto por G. Y esto es igual a beta 1 menos lambda G de estrella. Y ya, obtuve T estrella, ¿no? Que lo voy a escribir aquí arribita. Entonces, T estrella sería igual a eso de ahí, entre este. 1 menos G menos beta por lambda más beta. Todo esto multiplicado por G entre beta 1 menos lambda G. Y ya. Esa es toda esta expresión gigantesca. Más o menos claro con la explicación. Y aquí la pusieron, hicieron una simplificación. Si quieres, vamos a hacerla para que quede idéntico. Aquí la voy a borrar esta de aquí. Ah, ¿me ayudas a tomarle foto? Sí. Entonces voy a borrar esta acá. Ok. Esa expresión de ahí pues ya es correcta, solo que ahí está escrito de diferente forma. Entonces, si quieres, lo escribimos de esa forma para que también cuadre. Esa forma es, me parece que es beta 1 menos lambda G, lambda 1 menos beta 1 menos G, lambda 1 menos beta, lambda 1 menos beta y 1 menos G sobre beta 1 beta. Ok, ya vi. Es G. Ok, ahí está. Entonces, esa expresión, como está escrita ahí en el problema, que es lo mismo de ahí, solo que
escrito. Lo que hicieron ahí es separar eso de ahí como lambda menos lambda G menos lambda beta más beta 1 menos lambda G y G, ¿no? Entonces, 1 menos lambda G y beta quedó beta ¿qué es la simplificación? Si no me falla, ¿no? Está bien. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Nada más la debemos de reescribir. Nada más, no, sí quiero reescribirla porque para que quede igualito. Uno, G, beta G. Creo que ya olvido. Creo que de hecho la simplificación que se hizo ahí viene desde acá. Sí, viene desde acá. O sea, esto que nosotros hicimos, ellos ya no lo hicieron. Entonces, en este paso, simplemente dividieron todo este lado izquierdo por beta 1 menos lambda G. Entonces, si quieres, vamos a escribirlo aquí, ese paso. Si yo paso esto dividiendo al lado izquierdo, me queda 1 menos beta, 1 menos G, lambda G, más beta G, 1 menos lambda G. Todo este lado izquierdo dividiendo entre beta 1 menos lambda G. Y esto es igual a T estrella, ¿no? Ahora, si yo separo esto en dos, lo separo lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho, lo que está del lado derecho se me va a cancelar beta 1 menos lambda G aquí, entonces solo va a sobrevivir G. Y pues del lado izquierdo, pues no voy a cancelar nada. Entonces me quedaría G más 1 menos beta, 1 menos G, lambda G, sobre beta, 1 menos lambda G. Esto es igual a T estrella. Y pues ya, T estrella entonces, puedo factorizar G de aquí y de acá. Me queda que es igual a 1 más 1 menos beta, 1 menos G, lambda. Beta 1 menos G lambda sobre beta 1 menos lambda G. Y todo esto multiplicado por G. Y ahora sí es la que nos aparecería en nuestro programa. Que resultó que fue un poco más rápida que lo que nosotros habíamos hecho, que era simplificarlo un poquito más. Pero pues las dos son iguales. Sí. ¿Cuál es la intuición de escribirlo así? Que podemos observar que esta tasa es mayor que G, ¿no? Aquí tengo G más G por todo esto de aquí, que es un número positivo. Entonces, y de hecho, por eso, al principio me habían dicho que lambda estaba como que acotada, para que esto sea positivo, ¿no? Esto es positivo si 1 menos lambda G es mayor que 0,
Y eso es cierto si 1 es mayor que lambda G. Y eso es cierto si lambda es menor que 1 sobre G. G a la menos 1, que era justo lo que nos habían escrito aquí como requisito, que nos lo escribieron para asegurarnos de que aquí no estuvieras con algo negativo. ¿Va? Y esa es toda la idea de eso. Entonces ya respondimos esa segunda pregunta. Vámonos con la última, porque ya vi que ya estamos, se nos va terminando el tiempo. La última nos dice, a partir del enunciado anterior, suponga que ahora lambda es igual a 1, diga cuál de las expresiones corresponde al valor equilibrio de la deuda pública en t igual a 2. O sea, si lambda es igual a 1, significa que yo gasto lo mismo en todos los periodos. Lo único que pasó es que el primer periodo no cobré impuestos. O sea, me tomó una vacación fiscal. Entonces, una vez que conocemos que lambda es igual a 1, nos están preguntando por el valor de t igual a 2. Entonces voy a borrar esto de acá. Y si lambda es igual a 1, de hecho esto es 1 menos g sobre 1 menos g, entonces es 1 sobre beta. Se simplifica un montón el problema. Ya todas las tasas de interés son 1 sobre beta. Lo voy a escribir aquí. Me están preguntando a qué es igual D2 estrella. ¿De dónde saco D2? Pues de la restricción del gobierno. De la restricción presupuestaria del gobierno, que yo sé que en general se ve así, ¿no? GT menos DT es igual a TT menos 1 más R T menos 1 de T menos 1. Entonces, si quiero sacar D2, pues va a venir de aquí. T2 menos D2 es igual a T2 menos 1 más R1 T1. Pero yo no conozco D1. ¿De dónde saco D1? Pues de la restricción del primer periodo. La restricción del primer periodo, esto es T igual a 2. En la restricción del primer periodo, T igual a 1, yo tendría G1 menos D1 es igual a T1 menos 1 más R0 de 0. Pero ya me habían dicho que era de 0, entonces es simplemente igual a T1. Pero T1 es igual a 0. Entonces todo el gasto público, o sea, esto es igual a 0, significa que G1 menos D1 es igual a 0, o, dicho de otra forma, todo mi gasto público en el primer periodo lo estoy financiando con deuda pública porque no estoy cobrando nada de impuestos. Ahora, si yo sé que mi gasto público en el primer periodo es lambda G, pues entonces mi deuda en el primer periodo va a ser de lambda G. Listo. Entonces ya tengo de 1, pues ya lo puedo meter acá arriba. Ahora, lambda G en realidad es G porque me acaban de decir que lambda es igual a 1. Entonces, pues ya lo voy a sustituir arriba. Voy a continuar. Esto, si quieres, lo pongo como un entre paréntesis. Lo que estoy trabajando es con este pedacito de acá. Entonces, G2 menos D2. Si yo quiero encontrar D2, pues lo despejo de ahí, ¿no? Entonces, D2 es igual a G2 menos todo ese lado de la izquierda. Menos todo ese lado derecho. G2 menos, y entre corchetes, pues este lado derecho. T2 menos 1 más R1 D1. Ahora, G2, ¿a qué es igual? Pues a G minúsculo, ¿no? Y ahora, menos T2. ¿Qué es T2? Pues menos T estrella. Que otra vez, ya sabemos que T estrella es una variable endógena, y esto de acá. Y aquí menos 1 más R1 es más. 1 más R1 es 1 sobre beta. Y D1 es lambda G, o sea G, porque lambda es igual a 1, ¿no? Entonces ya más es cuestión de meter esa T estrella gigantesca, que esta G estrella gigantesca de hecho es G más todo esto por G, ¿no? Entonces lo voy a escribir así. ¿Y por qué me va a ser útil ese formato? Porque al restar G con menos T estrella, estoy restando G con menos G y menos eso de ahí. Entonces lo voy a escribir a detalle. G menos T estrella, que es menos 1. Y si quieres, multiplico de una vez la G. Sí, mejor. Menos G más 1 menos beta
1 menos G, lambda G, y esto de aquí abajito. Beta 1 menos lambda G. Ahí está. Esto es T estrella menos T estrella más 1 sobre beta G. Se me va a cancelar esta G con esta G de acá. Y pues me va a quedar 1 sobre beta G menos esto de acá. O sea, yo puedo factorizar la G de aquí y de acá. Entonces voy a tener 1 sobre beta menos, porque aquí hay un menos, 1 menos beta, 1 menos G, lambda, sobre beta, 1 menos lambda, G. Vamos a ver cómo lo escribieron ahí, porque a lo mejor ya estoy simplificando lo demás. No lo estoy simplificando además. Es que hay que notar algo, y que es que si lambda es igual a 1, pues aquí yo tengo 1 menos G sobre 1 menos G, ¿no? Ok. Entonces, se me cancela esto de aquí, esto de acá, y pues esto es igual a, voy a borrar todo esto de acá. Con razón ya decía, esta expresión está muy grande, pues es que como lambda es igual a 1, se simplifica un buen, claro. Entonces aquí me queda, esto es G, 1 sobre beta, menos 1 menos beta. Entre beta. O sea, 1 menos 1, 0. Y menos beta es beta. Sobre beta 1. Entonces, esto es igual a G. O sea, que este D2, que es todo lo que estamos haciendo aquí, D2 estrella, es igual simplemente a G. Y ya está, es justo lo que viene ahí en el problema. Y listo. Con eso, con esa simplificación, terminamos con este problema también. ¿Y qué podemos decir sobre la trayectoria de la deuda? Ya vimos que en el primer periodo es G, en el segundo periodo es G. Lo que va a suceder es que en el tercer periodo también va a ser G, porque esta restricción va a ser idéntica para el tercer periodo. G3 es lo mismo, T3 es lo mismo, 1 más R2 es lo mismo y D2 es lo mismo. Entonces, para siempre la deuda se va a mantener como G, y lo que va a estar haciendo el gobierno es que con los impuestos que recaude va a pagar los intereses de la deuda y va a mantener el principal de la deuda. Y ya está. Pero que eso, pues ya no lo necesitamos saber, ya es solo un extra como de intuición. Pero para fines del examen, con obtener eso ya es suficiente. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí. No, sí. Va súper. Pues entonces yo creo que hasta ahí la dejamos por hoy. ¿A menos que tengas dudas? No. ¿Sí? Va súper. Entonces voy a parar la grabación. Y pues no lo grabé. No sé, la verdad. Grabar, detener grabación, qué bueno.